Nuevamente, buenos días. Qué gusto saludarlos. Buenos días. Gracias por estar acá. Qué alegría poderlos ver nuevamente, poder compartir con ustedes. Perdón, un segundo. La última semana en la cual estuvimos hablando sobre Hechos, pues Pablo estaba ante el rey Agripa, Berenice, Festo, ¿se acuerdan? Ahí nos quedamos. Estuvo predicando esto Jaime la semana pasada y justo nos quedamos cuando él iba a empezar a dar su defensa. Hoy vamos a continuar leyendo Hechos 26. Si tú vienes por primera vez, quiero que te sientas en casa. Estás en la Iglesia de Cristo Internacional. Bienvenido. Hoy tenemos una conferencia enfocada en Hechos 26 y una celebración cristiana para Dios. Es un gusto tenerte acá. Siempre eres bienvenido. Y vamos a continuar aprendiendo acerca de lo que la Biblia tiene preparado para nosotros en Hechos 26. Quiero empezar esta mañana con una oración, si me acompañan, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santo eres tú, único Dios verdadero, soberano nuestro. Estás por encima de todo lo creado. Solamente tú, Padre, eres el que hace posible todo lo que podemos ver, oír, todo lo que podemos tocar. Señor, tú eres nuestro soberano. Por eso queremos pedirte que en esta mañana gobiernes este tiempo que vamos a compartir y seas tú el único que se lleve todo el honor y la gloria. Pedimos perdón, Señor, y también perdonamos a aquellos a quienes nos han hecho daños. Padre Santo, te pedimos humildemente que tomes el control de todo lo que vamos a hacer hoy, que la gloria, el honor sea para ti. Amén. 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 Hechos 26, vuelvo a decir que si vienes por primera vez, estamos estudiando el libro de Hechos. Todo el libro de Hechos ya estamos cerca de terminar, ya estamos en el capítulo 26. Entonces nos falta muy poco para empezar una nueva etapa en nuestro estudio, en nuestro hogar bíblico. Entonces, vamos a ver qué pasó con Pablo. Lo habíamos dejado, como te dije, empezando su defensa. Entonces, vamos a Hechos 26, versículo 1. Sin antes poderles indicar algo importante antes de ir allá. Como escucharon, tenemos esta semana invitaciones para el servicio de los jóvenes. Y en este justo momento tenemos a 7 jóvenes que están tomando la decisión de seguir a Cristo. Entonces, desde acá enviamos nuestras oraciones por ellos. Eduardo, Gerardo y Mónica están allá, conjuntamente con los padres de muchos de nuestros jóvenes que están tomando esta decisión. Y el 12 de junio, como bien lo dijo Eduardo, tenemos esta conferencia que se llama Stop. Hiciste un camino diferente, es una conferencia juvenil a la cual están invitados todos los jóvenes que tú puedas traer acá para ese día. Es un día sábado y va a ser a las 3 de la tarde. Entonces, pues a Dios gracias, tenemos muchos jóvenes que están tomando la decisión de seguir a Cristo y eso nos llena de mucha alegría. Entonces, que estemos orando por ellos, que los animemos, que cada vez que los podamos ver en la próxima semana ya se van a presentar para que ustedes puedan conocerlos y animar. Entonces, estamos orando por la vuelta también de ellos, el retorno, que están en la Viana de Gavito, entonces que puedan volver sanos y salvos, con todo bien. ¿Ok? Esa es buena noticia. ¿Qué otra noticia? Fue increíble la semana pasada, el Día de las Madres. Si tú no pudiste venir por algún motivo, pues, y estás acá y eres una mamá, nuevamente felicitarte por ese día. Felicitaciones por tu gran día y bueno, que Dios te siga bendiciendo. Hechos 26, vamos a ir. Vamos a ver el primer versículo, solo el primer versículo. Dice la Biblia, ¿estás ahí? Gracias. Entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para defenderte. Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Como te decía, la defensa de Pablo es delante de Festo, Agripa, Berenice. Las escrituras en algunas traducciones dicen que
Agripa y Berenice eran hermanos y estaban casados. Entonces estaban viviendo en una situación de unión ilegal. Y Festo, ¿quién era Festo? Era el gobernador romano de Cesarea en ese entonces. Entonces, delante de estos tres personajes, Pablo empieza su defensa. Y vamos a ver cómo fue la defensa de Pablo. Versículo 2. ¿Estás ahí? Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos. Sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Y quiero hacer énfasis en esta palabra paciencia, porque la defensa que viene a continuación de Pablo es su testimonio, pero es el testimonio más extenso que da Pablo en toda la Biblia. Tenemos la conversión de Pablo, en Hechos 9, y luego tenemos, anteriormente habíamos visto delante de Félix también una defensa de Pablo donde él daba testimonio y nos daba a entender cuál era su compromiso, a qué lo llamó Dios, básicamente a llamar a los gentiles a que se vuelvan a Cristo. Pero en la próxima defensa que vamos a escuchar, vamos a ver un testimonio mucho más amplio de la conversión de Pablo. Vamos a poder entender también cómo Él nos llama a una vida totalmente comprometida con Dios. Este es el testimonio más extenso que Pablo da en todas las escrituras sobre su conversión. Lo interesante de esto es que le pide a Agripa paciencia. Y lo mismo quiero pedirte, paciencia. Hablar y escuchar de Dios requiere que todos nuestros sentidos estén atentos. Entonces te pido que tengas paciencia para poder escuchar este testimonio que en este momento Pablo nos va a dar. Entonces empieza su defensa, le pide que tenga paciencia y empieza a dar testimonio. Versículo 1. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana, entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Continúa su testimonio. Versículo 6. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esa es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia, día y noche. Es por esta esperanza, oh Rey, por la que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Paremos aquí. Bueno, él empieza hablando un poco de su vida. Yo le doy gracias a Dios porque he tenido varias oportunidades de hablar acerca de la conversión de Saulo y me impacta mucho porque vuelve a hacer énfasis acá sobre cómo era su vida. Y en el versículo 4 dice: todos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana, entre mi gente y también en Jerusalén. La vida de Pablo no era oculta para nadie. La vida de Pablo era conocida por todos. Se crió en medio de ellos, fue educado en medio de ellos. La vida de Pablo no era secreto para ellos. Y lo interesante es que él vivió bajo la ley de la secta más estricta de su religión, los fariseos. Hay mucho testimonio en la Biblia acerca de lo que hacían los fariseos. Eran cumplidores de la ley a cabalidad, así textualmente la cumplían. Jesús les decía que separaban la 10ª parte del anís, la canela. Imagínate eso, ¿no?
eran tan estrictos. Y de ese grupo sale Pablo. Y él empieza su defensa hablando de quién es él, de dónde viene y qué hace. Bueno, aquí viene una pregunta para ti como discípulo, y también yo me cuestionaba. Cuando tenemos que dar testimonio delante de los demás, ¿hablamos de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Nuestra vida es conocida por todos. Permíteme, si es posible, hablarte un poco de mí. Porque muchos me conocen, saben que canto aquí al frente, que vengo a la iglesia, que generalmente pues estoy con mi esposa, mis 2 hijos. Pero ¿qué más sabes de mí? ¿Y qué sabemos de ti? Y Pablo empieza diciendo, bueno, ese soy yo. Nací en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Es una de las ciudades más abandonadas de nuestro país. Todo el mundo conoce eso. Frontera con Ecuador, con Colombia, donde está pasando toda esta situación de guerrilla que nos afectó a nuestro país. Hasta los 9 años fui educado, hablando de educación, en la provincia de Esmeraldas, en San Lorenzo. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años y mi mamá se quedó viuda con 6 hijos. Yo soy el último de ellos. A los 21 años, 22 años, Dios me permitió conocer de la iglesia y toda mi vida fue transformada. Fui muy apegado a cuestiones religiosas desde muy pequeño. Fui acólito, leía a la luz del domingo, era de los que cantaba también en la iglesia católica. Fui luego catequista. Y cuando me hablaban acerca de otras creencias, era muy celoso. Y molestaba a todo aquel que se acercara a mí y que quisiera cambiarme de idea en cuanto a mis convicciones. Bueno, a los 22 años me compartieron la fe y mi vida cambió. ¿Sí? Eso quería compartirte porque, bueno, viendo el testimonio de Pablo, se puede decir que era un buen muchacho. Se puede decir que era un buen joven. Era de la casa al colegio, del colegio a la casa. Bueno, un detalle que me olvidé. Crecí en uno de los barrios más peligrosos de la Isla Piedad. En ese barrio, a mi edad, cuando yo tenía entre 12 y 11 años, para poder salir al colegio, yo tenía que esperar que las pandillas dejaran de dispararse perdigones para yo poder salir al colegio. Mi entorno era drogas, era alcohol, prostitución, todo eso yo veía, y pandillas. Mi mamá vive todavía allá, tiene su casa. El barrio fue restaurado o reestructurado cuando tuvimos la fortuna de que mi hermana trabaja en el municipio. Entonces se pudo hacer muchos cambios allá. Pero bueno, de allá vengo, ¿no? ¿Cómo mantenerme firme ahí, no? Gracias a mi mamá, que desde muy pequeños nos enseñaba valores, principios. La primera vez que fueron discípulos a mi casa, en Esmeraldas, estuvo Sandy allí, Pedro Rodríguez, creo que la Jessica también fue. No fue la Jessica. Pero sentía mucha vergüenza, sentía bastante vergüenza. Y yo decía, caray, van a llegar a mi casa. Patricia y Julio podrían llegar. Y la Pati me animaba, no, así es mi casita, pero fuera de tu casa, tan humilde. Y yo, gracias Pati por animarme. Pero va a ser especial. Mi mamá pudo conocer a discípulos y eso fue muy bueno. De allá vengo. Esa es mi vida. De allá Dios me rescató, me ha cuidado desde muy pequeño. Desde muy pequeño le doy gracias a Dios. Muchos de mis compañeros ya no están vivos. Obviamente, pues la droga
la delincuencia y todo eso se los llevó. Esa es parte de mi testimonio. Y Pablo sigue hablando luego de que básicamente él es juzgado por la esperanza en la resurrección, en el capítulo del 6 al 8. Y de las cosas que a mí más me impactaron cuando yo estudié la Biblia es tener esta esperanza. No es lo que se predica en muchas congregaciones hoy por hoy, ¿no? ¿Has escuchado alguna vez hablar en una congregación sobre la resurrección de Jesús? Que esa es la base de la fe cristiana. Y Jesús desde un inicio nos llama a que esa sea la base de nuestra fe. Cuando yo me hice discípulo, yo tenía esa esperanza. En las escrituras que más me gustan, está en Corintios, dice: aquellos que perseveraron en hacer lo bueno, Dios les dará vida, honor, gloria, inmortalidad. Yo decía, yo quiero eso. Yo anhelo la resurrección. Y eso me enamoró. Desde los 22 años, como te compartía, empecé a andar cristiano, puesta mi fe en esta esperanza. Y el versículo 8 dice: ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? La misma pregunta te hago a ti. Tú tienes esta esperanza. Tu esperanza está puesta en esto. Sin importar de dónde vengamos. Ya escuchaste parte de nuestra vida. Pero sin importar de dónde vengamos, tu esperanza está puesta en esto. ¿O te parece increíble que los muertos resuciten? Va a haber un juicio. Y todos vamos a estar ahí. Y la Biblia dice que vamos a tener que dar cuentas, e incluso por las cosas, por los pensamientos más secretos que hayamos tenido. Por eso. Entonces, esto es lo que Pablo predicaba. Esta era su esperanza. Y él dice que esta esperanza tenía las 12 tribus de Israel. Continuamos con el testimonio de Pablo. Versículo 9. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que había que hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Versículo 11. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Celo era lo que sentía Pablo, mucho celo. Celo por sus tradiciones, celo por sus creencias. Si tú vienes por primera vez y escuchas hablar sobre este mensaje que Dios tiene para tu vida, y vienes con ideas en tu cabeza, puedes tener la misma actitud de Pablo, tal vez. Tal vez tú puedes decir: oye, no es correcto lo que están diciendo, yo no me quiero cambiar de religión. Muchas personas me dicen eso. Esta semana yo hice varias invitaciones y las colocaba en mi perfil de WhatsApp. Y una de mis compañeras me dijo: increíble, Ricardo, pero yo no me quiero cambiar de religión. Y le digo: no me quiero cambiar de religión. Todos tenemos una sola, somos cristianos. El punto es cómo estamos viviendo esa religión. Y para Pablo era una convicción perseguir cristianos. Él tenía mucho celo. Él dice que los perseguía y que incluso los obligaba a blasfemar. ¿Te imaginas eso? Niega a Jesús. Ese no es el Mesías. Niégalo. ¿Cuántas veces nosotros no pecamos de haber hecho cosas así? Yo no quería escuchar nada, absolutamente nada que no tuviera que ver con mis convicciones. Y en eso muchos nos identificamos con Pablo. Pero mira lo que hizo Dios con su vida. En uno de esos viajes,
iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, qué interesante es, mediodía, el sol alumbraba en su máximo. Oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol. Y él hace énfasis en el sol, precisamente porque era mediodía. Continúa. Que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Interesante. Mediodía, y Pablo describe una luz más brillante que el sol. ¿Te imaginas lo impactante que debió haber sido eso? Todos se caen y nuestro Señor le dice algo tan impactante: Saulo, ¿por qué te das cabezazos contra la pared? Imagínate la escena, ¿no? Sí. Una y otra vez. Muchos hemos vivido así, conscientes de lo que tenemos que hacer. Venimos acá, nos sentamos todos los días aquí, sabemos lo que es correcto y sin embargo seguimos insistiendo en que no. Sabemos lo que hay que hacer y decimos no. Es como estarse dando cabezazos contra la pared una y otra vez. Y a Pablo le pasaba lo mismo. Pero aquí es donde viene la ampliación de la misión de Pablo. Versículo 15. Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto y de lo que voy a revelarte. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Y en relación con otros versículos y capítulos donde Pablo da testimonio de su conversión, esta es la primera vez donde Pablo amplía el propósito. Por eso, si tú puedes leer las otras partes donde él narra su conversión, te vas a dar cuenta que este detalle no está, el que está en rojo. Pero es donde dice específicamente cuál es la misión de Pablo. Repasémosla. Abrir los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que por fe en Jesús reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Aquí no hay una religión, aquí hay una oportunidad. Si tú no conoces a Dios todavía, y si tú no tienes una relación profunda con Dios, aquí está tu oportunidad. Pablo empieza a predicar de esa oportunidad. ¿Qué dice? Si no vives con Dios, si no estás en la luz, estás en las tinieblas. Es decir, si tú no conoces a Jesús, estás en tinieblas. Luego dice: del poder de Satanás a Dios. Si no estás con Jesús, el que te tiene controlado es Satanás.
Y luego dice, a fin de que por fe en mí reciban el perdón de los pecados. Si no tienes una relación con Dios, tus pecados no han sido perdonados. Y luego dice, y por la herencia entre los santificados. No se puede vivir una vida de santidad sin conocer a Jesús. No puedes andar en santidad sin conocer a Jesús. Y esa fue la defensa de Pablo. Dio testimonio de su vida, de dónde Dios lo había sacado, y luego le dice específicamente, Agripa, tú que conoces todo esto, si tú no estás con Jesús, estás en la oscuridad. Si tú no estás con Jesús, estás bajo el poder de Satanás. Si tú no estás con Jesús, no has sido perdonado. Si tú no estás con Jesús, no puedes ser santificado. Y lo mismo te decimos a ti hoy. No puedes recibir esta herencia si no tienes una profunda relación con Dios. Cuando yo descubrí esto en mi vida, yo dije, yo lo tomo. Esto no es religión. Esta es mi oportunidad de vida. Ahí dice por fe. ¿Fe en qué? En que Jesús es nuestro Señor. Él nos puede sacar de la oscuridad a la luz. Él nos puede librar del poder de Satanás y Él nos puede dar el perdón de los pecados y una vida de rectitud y santidad. No hay otro camino. Esto predicó Pablo. Veamos las reacciones. ¿Cómo reaccionaron? Pablo continúa predicando, versículo 19. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Versículo 20. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepientan y se conviertan a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con buenas obras. O sea, el mensaje es claro. Dios quiere sacarte de la oscuridad a la luz. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere que tengas una vida de santidad. Entonces, ¿qué debes hacer? Arrepentirte. ¿Y qué debes hacer? Volverte a Dios. ¿Y qué debes hacer? Demostrar tu arrepentimiento con obras, buenas obras. No se puede pretender ser cristiano y seguir viviendo como antes. Pablo lo deja muy claro aquí. Si en tu vida no ha habido una transformación, no puedes pretender ser cristiano. Soy cristiano, pero fumo. O sea, ¿qué onda? Soy cristiano, pero miento. Tampoco. Soy cristiano, pero vivo en adulterio. Tampoco. Soy cristiano, pero no perdono. Y Pablo dice claramente, debe demostrar su arrepentimiento con buenas obras. Ya no para salvarte, como siempre lo he dicho, porque la salvación ya es tuya. Ya por fe fuiste perdonado, pero sí para que des testimonio. Sí para ser luz. Y Pablo hace énfasis en eso. Y eso fue lo que él salió a predicar. Interesante. Él no fue desobediente a esa visión celestial. Tú y yo hemos recibido una comisión. Mateo 28, del 18 al 20. Vayan, hagan, enseñen, bauticen, síganles enseñando. Esa es nuestra misión. ¿Estamos siendo obedientes a esa misión? Pablo tuvo una visión y él no fue desobediente a su visión. Él sabía que iba a ser librado de sus propios coterráneos y también de los gentiles, pero tenía que salir a predicar y salió a predicar. ¿Qué predicó? La fe en la resurrección. ¿Qué predicó? Una vida de rectitud, el arrepentimiento.
y el llamado a hacer buenas obras que demuestren ese arrepentimiento. Como siempre lo he dicho, no predico nada más. Muchas veces este mensaje ya no es escuchado en algunas congregaciones. Ese mensaje he dejado a un lado, lo dejas a un lado. El mensaje de arrepentimiento y de buenas obras pocas veces se lo escucha en algunos lugares. Aquí queremos recordarlo. ¿Quieres vivir como cristiano? Sí. Asegúrate de que se note en tus buenas obras. Versículo 21. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería: que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Allí termina la defensa de Pablo. Y por eso, dice Pablo, por eso me prendieron. Por hablar de mi fe, por hablar de una vida de rectitud, por eso me prendieron. Hay un detalle interesante. Pablo dice que predica tanto a pequeños como a grandes. La traducción más cercana, desde los más insignificantes hasta los que tengan más importancia. Esa es la traducción más cercana. Es decir, él no hizo ningún tipo de diferencia de personas. Ya lo he dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Desde el más insignificante hasta el más importante. ¿Y delante de quién estaba? Delante de Agripa, Festo y Berenice. Gente considerada importante. Pero también le predicó a Lidia en un río. Pero también predicó a 12 hombres que habían sido convertidos por Apolos. En cualquier lugar donde iba, predicaba. Tanto a pequeños como a grandes. Tú y yo estamos predicando en cualquier parte, en cualquier lugar y a cualquier. ¿O estamos haciendo diferencia de personas? Versículo 24. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. ¿Estás loco, Pablo?, le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Versículo 25. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con esas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de eso ignora, porque no sucedió en un rincón. Pablo, delante de Festo, cuando lo tienen en este punto, muchas veces pienso en esa escritura y pienso en todo lo que te dicen cuando recién te conviertes en cristiano. Te lavaron el cerebro. ¿Estás loco? Ocúpate en algo mejor. Yo recuerdo que literalmente mi mamá tomó, como buena costeña, un machete y me iba a dar de planazos cuando se enteró que me convertí en cristiano. Recuerdo claramente, había unas gradas en mi casa persiguiéndome con el machete. Pero bueno, hoy mamá respeta mucho mi fe y les pido que oren por ella. Se llama Marlene Castillo, que puedan orar por mi mamá, que pueda convertirse a Dios.
y pronto podamos tenerla acá también como una hermana más en fe. Estuvo de cumpleaños esta semana. 72 años. Fuerte y lúcida. Cada día la amamos más. Es una gran mujer. Pero me dio de pedazos. Y bueno, todo el mundo nos ha dicho eso. Y Pablo no fue la excepción. A Pablo le dijeron: estás loco. Tanto estudio, te está torciendo el coco. Pero esa no era la idea. Pablo es muy claro, ¿no? No estoy loco, excelentísimo esto. Dos cosas que me llaman la atención. Usted está convencido de que nada de esto se ignora, porque no sucedió en un rincón. Esa partecita es bien interesante. Los hechos de Jesús no fueron ocultos a nadie. Su resurrección, su prédica, no fue oculta a nadie. Aquí hay un dato que confirma que Jesús fue un personaje histórico, que vivió entre nosotros. Dice claramente, esto no sucedió en un rincón. Todo el mundo sabía de Jesús. Todos conocían de Jesús. Hay datos históricos extra bíblicos que dan fe de que Él caminó entre nosotros. Escritos romanos de esta época. Nada fue oculto. Su resurrección no fue oculta. Los cristianos de esa época tampoco. La muerte de los apóstoles tampoco. Entonces tenemos fe en alguien de carne y de hueso. Un hombre que estuvo entre nosotros y que vivió como Dios manda. Nuestro Salvador. Por si acaso tenías duda. Y lo interesante es que Pablo le dice: lo que digo es cierto y sensato. No es incoherente que los muertos resuciten, en primer lugar. Fue comprobado con la muerte de Jesús. No es incoherente que tú seas perdonado de tus pecados. Tampoco es incoherente de que puedas vivir una vida de santidad. Todo eso lo puedes tener. Es sensato. No estamos hablando de locuras ni de cosas inventadas. Se puede. Lo hemos visto. Se puede tener una vida de rectitud y de santidad. Versículo 27. Pablo le pregunta a Agripa: Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí, le dice Pablo. Anteriormente Pablo decía que lo único que él enseñaba era lo que decía la ley y los profetas, que él no se estaba inventando nada. Y lo único que nosotros estamos predicando hoy es lo que está escrito en la Biblia. No nos estamos inventando nada. Te pregunto, ¿crees tú en lo que está escrito en la Biblia? Si nos visitas por primera vez, si llevas meses viniendo a la iglesia, ¿crees en lo que está escrito en la Biblia? Fue la pregunta que le hizo a Pablo al rey Agripa: ¿cree usted en los profetas? Y él le reafirma: a mí me consta que sí. Su respuesta es interesante. Un poco más y me convences de hacerme cristiano. Un poco más. Como diríamos en buen término futbolístico, por poquito. Por poquito y me convences de hacerme cristiano. Le dijo a Agripa. La pregunta para ti es: ¿vas a decir también por poquito el día de hoy? ¿Llevas tiempo viniendo a la iglesia? ¿Vas a decir: por poquito me convence, pero no voy nomás? Tú que llevas varias semanas viniendo a la congregación, ¿no es tiempo de decir: hoy tomo una decisión? Pablo contesta, versículo 29: sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos
los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin esas cadenas. Un detalle, él estaba encadenado. La esperanza de la salvación no solamente es para este grupo. Hay mucha gente ahí afuera que está esperando escuchar ese mensaje. Pero si tú viniste hoy y llevas varias ocasiones viniendo, hoy es el día que debes tomar una decisión. No puedes excusarte como Agripa. Un poquito más y me convences. Porque no era Pablo el que estaba hablando. Lo dice claramente. Le pido a Dios. Es Dios el que nos hace el llamado. Y si tú, discípulo de Jesús, estás enfriando tu andar cristiano, es tiempo de que también hagas lo mismo. Y no digas, por poquito empiezo a andar nuevamente en Cristo. Es tiempo de hacerlo bien, con obras que demuestren que realmente nos hemos arrepentido. Queridos amigos, el mensaje es ese. Ese es el llamado que siempre ha hecho Pablo y todos los discípulos. Vuélvase a Dios. Agripa perdió su oportunidad. ¿Tú la vas a perder hoy? ¿O la vas a tomar? Versículo 30. Se levantó el rey y también el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse decían entre sí: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Bueno, Dios le había mostrado una visión a Pablo que tenía que ir a Roma, y todo esto se estaba cumpliendo para que él pudiera llegar a Roma. Pero lo interesante es el motivo. Como estos políticos ya sabían que era inocente, estaban conscientes, como decía Jaime la semana pasada, de que no había nada de qué acusarlo, y sin embargo permaneció tanto tiempo Pablo ahí en la cárcel. El llamado para ti. ¿Estás consciente de lo que te estamos diciendo el día de hoy es totalmente verdad? ¿Estás consciente de que es la Biblia la que está hablando? Vas a lavarte las manos y vas a salir de acá diciendo: bueno, interesante lo que dicen, pero no vas a tomar una decisión. E incluso puedes salir diciendo: chévere lo que le pasó a ellos, pero a mí, no, yo todavía voy a esperar. ¿Con qué decisión vas a salir el día de hoy? Quiero hacerte el último llamado. Si tú llevas mucho tiempo viniendo a nuestra congregación, sentándote en esta silla, hoy es el día. Hoy es la oportunidad. Hoy es el llamado de Dios para tu vida y para todos aquellos que están lejos. Hoy debes tomar una decisión de volverte a Dios, de arrepentirte de tus pecados, de estudiar la Biblia con la persona que te invitó, de bautizarte para que recibas el perdón de los pecados y para que tengas una vida de santidad. Por eso murieron todos los apóstoles. Por eso murió Pablo. Por eso estamos aquí de pie predicándote. El llamado es el mismo. Si nos visitas por primera vez, habla con la persona que te invitó. Cuadra una cita con esa persona. Empieza a estudiar la Biblia. Y no digas nuevamente: por poquito me convenció. Porque el momento es ahora. Gracias por haberme escuchado.